Hola a todos, vamos a hablar en este video de la pandemia económica, lo que está sucediendo en la Argentina después de más de 40 días de cuarentena, de una política sanitaria que ha dado resultados desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de aplacar la curva de contagios del coronavirus y el número de fallecidos por COVID-19, pero que ha extendido una pandemia económica con un derrumbe muy profundo de la economía. Y también vamos a contar cuáles son los verdaderos números del salvataje económico propuesto por el gobierno y los problemas de implementación. Los números que estamos viendo en estos días de caída del nivel de actividad son números comparables a la crisis del 2002. Los propios números oficiales muestran que, por ejemplo, en el sector de hoteles y restaurantes hay una caída de más del 70% del nivel de actividad marzo-abril de este año comparado marzo-abril del año pasado, que en el caso de la construcción esa caída es del 58%, que en el caso del comercio esa caída es del 53%, y en el caso de la industria manufacturera hay una caída del 52%, es decir, un derrumbe inédito, solo visto en la crisis del 2002, y máxime teniendo en cuenta que la Argentina ya venía de 2 años de recesión, es decir, venía de un nivel de actividad muy bajo en la mayoría de estos sectores, y lo que vemos durante marzo-abril de este año respecto a iguales meses del año pasado es un derrumbe todavía mayor desde ese piso muy bajo de actividad que tenía la economía argentina por la recesión que se desató a inicios de 2018. Otro de los datos que muestran la magnitud de la pandemia económica en la Argentina son los recortes salariales que se están negociando en distintos sectores de la economía junto con suspensiones como una forma de evitar despidos. Hay sectores como el de comidas rápidas que han cerrado casi un 50% de reducción en sus salarios, en el caso de petroleros 40%, en el caso de textiles hay acuerdos de entre 30 y 50% para los trabajadores suspendidos, en el caso de las aerolíneas privadas hay recortes de hasta el 50% en términos salariales, autopartistas el 30%, calzado el 30%, y hasta la propia CGT ha acordado con la Unión Industrial Argentina, con la participación del gobierno, un pacto en el cual establecen un piso del 75% del salario para los trabajadores de los sectores afectados por la crisis que actualmente están suspendidos. Es decir, tenemos un derrumbe del nivel de actividad, una caída de los salarios provocada por estos recortes pautados o por atrasos salariales muy profundos en medio de un estallido de las suspensiones, y además una situación en la cual las familias tienen dificultades para afrontar, no solamente las familias, también las empresas, para afrontar las distintas obligaciones y facturas que llegan a los hogares. Por ejemplo, hay un estudio de una encuesta de 8.000 casos en el área metropolitana que muestra que el 70% de los encuestados, 7 de cada 10, ha dejado de pagar servicios públicos, luz, gas, teléfono, internet, también la televisión por cable. Es decir, hay una altísima morosidad en ese sector, que casi la mitad ha dejado de pagar impuestos, que el 28% ha dejado de pagar préstamos no bancarios, que el 17%, 18% ha dejado de pagar los alquileres. Esto es en el caso de las familias. En el caso de los alquileres comerciales la incobrabilidad está arriba del 50%. Y se mantienen algunas cosas básicas, por ejemplo la cuota del colegio privado o la prepaga. Ante este escenario, lo que vemos es que hay un momento cúlmine y no va más allá de las próximas 2 o 3 semanas, porque después de 40 días de cuarentena más o menos estricta, pero con una paralización casi total de distintos sectores económicos, ahora se viene el segundo paso.
Es decir, han estallado las suspensiones con recortes o atrasos salariales. En las 2 primeras semanas de marzo, el número de suspendidos se multiplicó por 29 respecto a marzo, en las 2 primeras semanas de abril. Ahora, los datos de fines de abril marcan que ya hay más de 1.300.000 trabajadores bajo un régimen de suspensiones y de recortes salariales acordados. El próximo paso, si no hay una asistencia clara por parte del Estado y una ayuda estatal que se prometió y que tiene que llegar en las próximas 2 semanas, es tal vez el cierre de empresas y los despidos, que hasta ahora están contenidos por la buena voluntad de las partes, empresas y sindicatos, trabajadores, que acuerdan incluso en una economía con 50% de inflación, recortes salariales. ¿Qué está pasando con el paquete de salvataje económico? Lo primero que hay que decir es que el paquete de salvataje económico de la Argentina es un paquete de salvataje modesto, es un paquete de salvataje para un Estado que ha perdido todo el financiamiento y que su única fuente de financiamiento es la emisión monetaria de un país que tiene una moneda muy devaluada, como es el peso. Ante esa situación se han barajado distintas cifras, pero me parece muy interesante un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional que estima en alrededor de 2,1 puntos del PBI el paquete fiscal de asistencia directa propuesto por el gobierno para empresas y distintos beneficiarios de planes sociales, AUH, jubilados, sectores cuentapropistas y otros sectores golpeados por la crisis del coronavirus. Estamos hablando de unos 570.000 millones de pesos que incluyen distintos programas, desde 125.000 millones de pesos de la creación del Fondo de Emergencia para Provincias, transferencia de fondos del Gobierno Nacional a las provincias, el salario complementario, es decir, el pago del programa ATP, la mitad de los salarios financiados por el Estado, el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para sectores cuentapropistas o asalariados informales o distintos sectores que están en la emergencia, el Fondo de Garantía Argentino para garantizar créditos dados a cuentagotas por los bancos a las pymes con tasa del 24% anual, las tarjetas alimentarias, los planes de salud, los bonos para la UH y para los jubilados. Todo eso, en el mejor de los casos, suma 2 puntos del PBI. Pero también hay en esos 2 puntos del PBI algunos planes que difícilmente se implementen entre los próximos 3 o 4 meses, es decir, son planes más de mediano plazo y que tal vez convendría excluir, como es el caso del plan de obras viales o parques industriales o el relanzamiento del plan Procrear, todos planes que no son en lo inmediato planes que vayan a instrumentarse, sino que son más que nada enunciados para la salida de la crisis. Y si restamos esos planes, tenemos que el paquete de asistencia directa, el paquete fiscal de salvataje económico del gobierno argentino en medio de la crisis es de solo 1,7% del PBI. 1,7% del PBI es, para que se den una idea, un paquete muy menor respecto a los que están aplicando otros países de la región. En el caso de Brasil tiene un paquete de emergencia económica de 3,5% del PBI. En el caso de Paraguay también de 3,5% del PBI. En el caso de Brasil, en el caso de Chile, perdón, de 4,7% del PBI. Y en el caso de Estados Unidos es el mega paquete de 10 puntos de PBI de Trump, que solo en términos de subsidios económicos a las empresas o cheques a las familias implican 5 puntos de PBI. Es decir, paquetes fiscales para tratar de compensar la crisis en el sector privado, en la economía real, mucho más poderosos de los que tiene obviamente hoy el gobierno argentino. Ahora, ante esa situación, aún sumándole el paquete crediticio por parte del gobierno argentino, ya sean los créditos para pyme que dan los bancos o el programa de créditos a tasa cero por 150.000 pesos de tope
en tarjeta de crédito que se va a empezar a implementar la semana que viene, estamos hablando que el paquete total de la Argentina no sumaría mucho más de 2,7 puntos del PBI, es decir, sigue siendo un paquete muy reducido. Por lo cual es muy pero muy importante que ese paquete reducido en términos de asistencia fiscal y que todo solo tiene como fuente de financiamiento la emisión monetaria, llegue a la gente o a las empresas que lo están requiriendo. Y para eso hay evidentemente algunos problemas de implementación y van a ser clave las próximas 2 semanas. Clave las próximas 2 semanas porque se está pasando el equilibrio donde la economía se derrumbó, las empresas suspendieron y recortaron salarios, si no llega la asistencia estatal, a una situación aún peor, que es el cierre de algunas empresas o los despidos masivos. Cosa que hasta ahora no está ocurriendo porque la economía ha mostrado esta flexibilidad de la suspensión con recortes salariales. ¿Cuáles son los problemas de implementación? Bueno, hay fundamentalmente 3 programas de asistencia directa a trabajadores asalariados en blanco, a monotributistas y autónomos y a el sector informal de la economía que todavía no están implementados plenamente y que es clave empiecen a funcionar a partir de los primeros días de mayo. En primer lugar está el programa ATP, el programa de asistencia al trabajo y la producción, que es el pago del 50% de los salarios por parte del Estado y que recién empezará a erogarse a partir del 5 o el 6 de mayo. Y es clave que en la primera semana de mayo esté en funcionamiento porque hay que pagar los salarios de abril por parte de empresas que no han tenido, en la mayoría de los casos, ninguna actividad. El Estado, estiman fuentes oficiales, deberían pagar unos 23.000 pesos promedio. El plan tiene un piso de un salario mínimo y un tope de 2 salarios mínimos. El cálculo oficial es que pagarían alrededor de 23.000 pesos promedio por trabajador a unos 3 millones de trabajadores en empresas privadas. Hay una carrera contra el reloj para que los trabajadores puedan efectivamente cobrar sus salarios en las primeras 2 semanas de mayo. Y atención que la AFIP debe determinar de aprobar a las empresas que se presentaron. Hasta ahora se presentaron más de 150.000 empresas solicitando el subsidio estatal para el pago de salarios y se aprobaron 180.000 expedientes. Esos 180.000 empresas que han sido aprobadas tienen una nómina salarial total de 1.600.000 trabajadores. Se supone que esos serían los primeros en empezar a cobrar al menos el 50% de sus salarios o como máximo 2 salarios mínimos por parte de la AFIP, y ese es el primer, si se quiere, gran test que va a tener el gobierno a partir de los primeros días de mayo, del 5 o 6 de mayo calculan, que es que el dinero de la asistencia estatal, del plan de subsidios al pago de salarios, llegue al CBU, a las cuentas de por lo menos 1.600.000 trabajadores en una primera etapa. Recordemos, el que dispone los pagos es la AFIP, pero quien va a pagar a las cuentas de esos trabajadores es la ANSES, que dicho sea de paso acaba de cambiar su conducción, lo cual abre un interrogante adicional respecto a la capacidad de gestión que va a tener la ANSES, que además tiene que pagar asignación universal por hijo, jubilaciones y el ingreso familiar de emergencia, como vamos a comentar en unos instantes. La segunda prueba de fuego que tiene el gobierno es el funcionamiento de los créditos a tasa cero de hasta 150.000 pesos en 3 cuotas para monotributistas y autónomos, que también estarían disponibles a partir de la semana que viene, en un funcionamiento en que se ha dicho que a partir del lunes 4 de mayo tendrían que estar disponible en la página de la AFIP un banner para el cual puedan ingresar monotributistas y autónomos y consultar a través de su CBU y su domicilio fiscal si son elegibles o no para estos créditos. Se ha hecho los cruzamientos por parte de la AFIP en los últimos días y a partir de ahí, 48 horas después de que uno ingresó sus datos, cargó su número de tarjeta de crédito, el banco
con el cual opera, en ese mismo banco 48 horas después, es decir, a partir del miércoles o jueves de la semana que viene, tendrían que estar disponibles los créditos en 3 cuotas de hasta 150.000 pesos. En el gobierno calculan, por el cruzamiento que les decía de la base de datos de AFIP, que hay más de 1 millón de monotributistas y autónomos en condiciones de recibir estos créditos, y de esos créditos el costo fiscal estimado es de 11.000 millones de pesos, porque ese es el subsidio a la tasa de interés que paga el Fondo de Garantía argentino. Se le paga 15% a los bancos, pero para aquellos que saquen el crédito el costo financiero total es 0. Y los créditos en sí se realizan con la liquidez, con los pesos de los bancos, que van a ser los que prestan, pero con garantía total del Fondo de Garantía argentino. Segunda prueba de fuego, ver si efectivamente eso está lo suficientemente aceitado entre la AFIP y los bancos para que más de 1 millón de monotributistas y autónomos puedan recibir en las primeras semanas de mayo esos créditos. El tercer gran test es lo que está pasando con el ingreso familiar de emergencia, que implica un pago de 10.000 pesos por persona. Hasta ahora el subsidio llegó a unos 3 millones de personas de los casi 8 millones que han sido aprobadas. Faltan pagar 5 millones de beneficios del ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos. Y atención, porque ahí el problema es que de esos 5 millones que faltan pagar, 4 millones corresponden a gente que cobra en efectivo, que empezaría a cobrar a partir del 5 o 6 de mayo, pero en la propia ANSES admiten que es muy difícil ejecutar esos pagos y tal vez podrían demorarse hasta junio. Atención, porque han llegado muchos mensajes al programa y a mi Instagram Máximo Montenegro Oficial, en el cual preguntan, bueno, ¿cómo hacen? No tienen novedades ni ningún tipo de información. Gente que no tiene CBU para que le depositen en una cuenta. Bueno, toda la logística se haría a través del correo argentino, con los pagos de ANSES y el cobro de ventanilla en correo argentino. Pero atención, que ese es todo un desafío muy grande. En síntesis, tenemos una pandemia económica, un derrumbe de la economía en muchos sectores que es equiparable o aún mayor a lo de la crisis del 2002. Tenemos un salvataje económico o un plan de salvataje o asistencia al sector privado que es bastante modesto en términos de magnitud, en términos de la magnitud de la economía argentina. Entre otras cosas, porque la Argentina se ha quedado sin financiamiento y la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Y tenemos problemas de implementación de la mayor parte de ese paquete. Han pasado más de 40 días de cuarentena, ya hay un mes pleno durante abril de paralización total de la economía y el grueso de ese paquete económico todavía no se ha puesto en marcha. Lo único que se ha puesto en marcha es parcialmente el ingreso familiar de emergencia, la ayuda asignación universal por hijo, los pagos del bono a jubilados y 1/3 de los créditos anunciados para las pymes. 120.000 millones de pesos de los 350.000 que se habían anunciado. Estas 2 semanas van a ser claves para que la crisis actual no se transforme en una crisis todavía mayor. Y para evitar que pasemos de una recesión muy profunda y prolongada como la que está afrontando la Argentina, ya desde el año 2018 y profundizada en el último mes y medio, a una situación de depresión económica. Es decir, una situación en la cual pasamos de las suspensiones y los recortes salariales a cierres de empresas y a despidos masivos. Eso es lo que hay que tratar de evitar y para eso es clave en las próximas 2 semanas que la asistencia propuesta por el gobierno llegue efectivamente a la economía real, a las familias y a las empresas. Si les gustó este video, les propongo que se suscriban a Plan MTV, a mi canal de YouTube. Síganme en Máximo Montenegro Oficial, mi cuenta de Instagram, donde recibimos todos los mensajes que vamos contestando al aire en Maxi Mediodía y seguimos en contacto. Gracias. Chao.